El día de hoy venimos a presentarles el proyecto del péndulo balístico. Los integrantes son Yulitza Infante Reyes y Carlos Eduardo Gómez. En este video vamos a explicar la construcción de la simulación del péndulo con la herramienta del programa Algodo, también evidenciando las actividades que realizamos como las colisiones y el péndulo de sí mismo. Nuestro objetivo principal del péndulo balístico es estudiar los conceptos de conservación del momento lineal, conservación de energía, describir las características del movimiento parabólico que se realiza el disparador en el momento de chocar y determinar su velocidad cuando el disparador entra a la masa. Para la construcción de las simulaciones de las colisiones usando el programa Algodo, se tuvieron en cuenta algunas herramientas del programa como creador de polígonos, cúter, pincel, rectángulo, círculo, engranaje, fijar, rotar y entre otros. También se observaron las características para la modificación de velocidades, atracciones, fricciones, densidades y teniendo muchas posibilidades de manejo. En la creación del péndulo balístico usamos las herramientas de creación polígonos para crear primero una base que tiene dos ejes en cada extremo sosteniéndola. También dos cuerdas que sostienen a una primera masa cuyo material es de hielo con un valor de 0,55 kilogramos, teniendo en cuenta que en cada extremo son unos puntos fijos. De igual manera, nuestro objetivo era que el disparador se incrustara en la masa, pero en este caso tuvimos que hacer un cambio a la masa que el disparador cuando choque se junte y no solo golpee la masa. Para el otro sistema, cuya funcionalidad es ser el disparador, usamos también un rectángulo que tiene dos ejes para cada extremo sostenido y creamos un sistema de resortes donde son dos rectángulos de posición vertical y horizontal con puntos fijos donde uno de ellos tiene un extremo con los tres resortes y al otro rectángulo los otros extremos del resortes, para hacer la función de empujar o impulsar el objeto. El disparador es del material de madera y posee una masa de 1,30 kilogramos. Para el cálculo de la velocidad, tenemos que tener en cuenta que la conservación de la energía mecánica es uno de los principios fundamentales en la física mecánica, donde un choque inelástico está definido como el movimiento donde hay una pérdida de energía cinética, mientras que en este tipo de choque se conserva el momento del sistema, la energía cinética no. Eso es porque una parte de la energía cinética se le transfiere a algo más. Para el cálculo de la velocidad tenemos que tener en cuenta que la cantidad de movimiento debe ser igual antes y después del choque, donde planteamos las siguientes ecuaciones. La velocidad en v va a ser igual a la masa 1 por una velocidad 1 en el eje x sobre una masa 1 más la masa 2. Luego obtenemos que la velocidad v al cuadrado va a ser igual a la masa 1 al cuadrado por la velocidad 1 en x al cuadrado sobre la masa 1 más la masa 2 al cuadrado. Igualmente tenemos que tener en cuenta que donde se conserve la energía mecánica a partir de ahí planteamos la siguiente ecuación, que es 1 medio por la masa 1 más la masa 2 por la velocidad en v al cuadrado. Eso es igual a la masa 1 más la masa 2 por la gravedad y altura. Con dicha ecuación podemos entonces deducir que las masas se pueden cancelar porque la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Despejando la idea, obtener la gravedad y la altura, obtenemos que la masa 1 al cuadrado por la velocidad 1 en x al cuadrado sobre 2 veces masa 1 más la masa 2 al cuadrado. Y haciendo el respectivo despeje obtenemos las ecuaciones finales de la velocidad, donde son velocidad 1 en x va a ser igual a la raíz de 2 por la masa 1 más la masa 2 al cuadrado por la gravedad por la altura sobre la masa 1 al cuadrado. Nuevamente, organizando la ecuación podemos decir que queda de la manera: velocidad 1 en x va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 sobre masa 1 por la raíz de 2 por la gravedad por la altura.
Gráfica, que es de momentos versus tiempo, en ella nos determina cómo es el comportamiento de la simulación de su trayectoria cuando el disparador golpea la masa, de tal manera que cuando la masa de un cuerpo en movimiento y de su velocidad lineal, el momento es una cantidad vectorial, lo que significa que tiene magnitud, dirección y sentido. El momento lineal total de un sistema constituido por una serie de objetos es la suma vectorial de los momentos de cada objeto individual. En la tercera gráfica, como observan, es la velocidad versus tiempo. Tiene algo muy similar a momentos versus tiempo. La gráfica velocidad versus tiempo nos observa el ángulo que alcanza el sistema totalmente inelástico del disparador más el péndulo. Podemos determinar cuál fue la altura máxima de la simulación y toda su trayectoria desde cuando la masa 1 se incrusta con la masa 2 y así obtenemos o determinamos cuál fue el comportamiento que tuvo la simulación hasta volver a su posición de equilibrio o posición cero. También nos muestra las diferentes velocidades que pueden adquirir un cuerpo en cualquier instante de tiempo. De las gráficas obtuvimos tres. La primera es energía cinética versus tiempo, la segunda es momento versus tiempo y por último velocidad versus tiempo. De acuerdo a los resultados de las gráficas que nos arroja el programa Algodo, podemos describir cómo varía la masa, el movimiento o la velocidad en el momento que el disparador choca contra la masa. Tendrá que ejercer más velocidad o más fuerza para volver a su posición de equilibrio. De igual manera podemos decir que a medida que se vaya aumentando la masa, la frecuencia angular irá disminuyendo debido a la demanda de restitución. Como observan en la primera imagen, habla de la energía cinética versus tiempo. En ella podemos observar el ángulo que alcanza el sistema totalmente inelástico del disparador más el péndulo, por el impacto recibido por el proyectil o disparador. El ángulo a la altura máxima es de 1.4 en un mínimo de segundos. También podemos observar que es el espacio en el cual nos demoramos en lanzar el proyectil. Se dice que la energía cinética nos determina que cuando un cuerpo en movimiento choca con otro, se modifica el estado de reposo o movimiento de ambos. Por ello decimos que el primer cuerpo tenía energía, tenía la capacidad de producir transformación.